Investigadoras invitadas. Experimentada. Experimentada y vieja, las dos cosas. No, esta vez me siento súper feliz de ser la vieja del grupo, porque el hecho de ser la vieja me da el privilegio de poder hablar desde el final del camino. El camino de las mujeres en investigación es un camino duro, y lo que quiero es que llegue el mensaje no solo a mis 4 compañeras jóvenes, sino a todo el mundo, de que se puede llegar al final, ¿vale? De que no se muere uno en el camino. Por lo menos algunas mujeres llegamos al final, ¿no? Pero bueno, que me siento muy bien siendo la vieja del grupo, porque me permite hacer una presentación pues un poco distinta, un poco desde la perspectiva de haber pasado por muchas etapas difíciles, pero haberlas ido superando yo creo que con bastante éxito. Soy una de ese 20% de mujeres que llegan al final a una situación buena, a base de mucho esfuerzo y con muchos sacrificios. Pero empecé joven, obviamente, no empecé como soy ahora, y os pongo ahí una fotito para que vierais cómo era yo cuando era joven. Esa foto es de 1989 y es mi primera ponencia oral en un congreso invitada. Yo era muy joven, aún no había leído la tesis, era para mí un reto tremendo en aquel momento, y en aquel momento supongo que yo tenía en la cabeza lo mismo que tienen mis compañeras más jóvenes, sobre todo Ana, que creo que es la que está todavía haciendo la tesis, si no me he informado mal, y uno ve imposible llegar, lo ve difícil, tiene mucha ilusión, muchas ganas, pero es consciente de las dificultades. Bueno, pues se llega, y vamos a hablar un poco de ese camino. Mi investigación no se presta tanto a hablar de perspectiva de género en la investigación como el caso de Lucía, ahora lo vais a ver, y por tanto yo no os voy a contar tanto de mi investigación, un poquito sí para que sepáis a qué me dedico, pero voy a dedicar más tiempo a hablar sobre la carrera científica de una mujer. Bien, yo empecé estudiando biología, que es otra de esas carreras donde en los estudios hay un altísimo porcentaje de mujeres, ¿vale? Muy alto. De hecho, yo ahora que doy clase en biología, en biotecnología, en bioquímica en la Universidad de Valencia, no es nada raro que en un grupo de 16 estudiantes haya 13, 14 chicas, ¿vale? Y solo 2 o 3 chicos. En los estudios hay muchas mujeres, ¿vale? Eso es verdad, ya lo era también cuando yo estudié. Bien, yo estudié biología pues porque me fascinaban los seres vivos y la naturaleza, me gustaban las ciencias, buscar explicación a los fenómenos naturales era lo que más me gustaba, pero desde el principio me interesó esa parte de la biología que no es tan visible y tan espectacular como las fotos que tenéis ahí, sino la parte de la biología en los niveles más bajos de organización de los seres vivos, del nivel celular hacia abajo. Me interesaba mucho la bioquímica, la biología molecular, el metabolismo, todo lo que no se ve de la biología, que es la parte de la biología donde, por lo menos en mi época, era menos habitual que se enfocaran las chicas, ¿vale? La mayoría de las chicas se orientaban hacia ramas de la biología más sencillas, digamos, ¿vale? Y estas partes, digamos, un poco más abstractas, era más habitual que predominaran más en esa parte de los chicos. Sin embargo, a mí siempre fue lo que más me atrajo, la parte más compleja. En un momento también de mi formación de bachillerato dudé con la física, ¿vale? Al final me decanté por la biología, pero a mí siempre me ha gustado lo complejo, ¿vale? Os lo digo porque es bastante frecuente que entre las chicas, muchas chicas digan: es que eso es muy difícil, es que no me siento yo capacitada para eso. En esta presentación no tengo datos sobre tendencias de las chicas actuales, pero si luego en el coloquio os interesa, los tengo aquí, porque ayer hice una charla para chicas jóvenes y chicos jóvenes, y tengo algunos datos muy interesantes sobre la percepción súper equivocada que tienen las chicas jóvenes sobre sus propias habilidades, ¿vale? Súper equivocada cuando se compara lo que ellas piensan con sus resultados de estudios, ¿vale? Entonces hay una tendencia a pensar en las chicas jóvenes que estamos menos capacitadas para las cosas difíciles y abstractas. Bien, yo tuve claro que era lo que me gustaba y es lo que estudié. Igual que Lucía, hice una tesis en la Universidad de Valencia y después también hice una estancia postdoctoral también en Estados Unidos, yo en Filadelfia, muy cerquita de Nueva York, y también fue la experiencia vital de mi vida. Todavía lloro cuando me acuerdo de que hace 30 años que se acabó, pero sigo llorando porque lo pasé
muy bien, científicamente y personalmente, y después de eso pues me reincorporé, igual que Lucía, a la investigación en la Universidad de Valencia, en una situación de profesora contratada al principio, y luego pues las cosas han ido progresando y a día de hoy, desde hace ya unos cuantos años, soy catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. Bien, ¿dónde trabajo? Pues en la Facultad de Biología del campus de Burjasot, muy cerca de la Facultad de Farmacia donde está Lucía, y he aprovechado para poneros aquí una imagen justo del día 11 de febrero del año pasado, de la puerta de la facultad, con todo un grupo de mujeres de la facultad, de profesoras, estudiantes de doctorado, de todo tipo, que se congregaron para celebrarlo, y como podéis ver somos muchas profesoras, muchas investigadoras jóvenes en la facultad, y también se da la misma situación en el instituto donde llevo a cabo mi investigación. Yo las clases, la docencia, la tengo en la facultad de biología, en el campus de Burjasot, pero mi investigación desde hace ya años se desarrolla fuera de las instalaciones de la universidad. Durante bastantes años estuve en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, que es un centro del CSIC, y desde hace 3 años estoy en un centro nuevo de la universidad que se llama Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, tiene un nombre así un poco raro, y es un centro nuevo en el que, desde que se creó hace 3 años, pues hay un interés, una vocación fuerte de conseguir que las mujeres tengan todas las capacidades a su alcance para progresar bien. De hecho, tenemos un mural pintado en la entrada del centro, muy famoso, que a mucha gente le genera mucha animadversión, no sé por qué. Es una señora poniéndose un guante para entrar al laboratorio, pero hay gente que dice que es muy agresiva esa imagen, no sé por qué. A mí me parece que es una imagen que muestra lo que quiere mostrar, que las mujeres pueden ponerse los guantes y hacer investigación, claro que sí. Bien, en este centro, igual que en la facultad, el número de mujeres es bastante alto. Aquí tenéis una gráfica que representa sobre el total de personal del instituto el porcentaje de hombres y de mujeres, que como veis está en una paridad estupenda, del 50%, pero claro, la cosa cambia cuando en lugar de enseñar el total se enseña la distribución de jefes y jefas de grupo, lo que ha dicho Lucía antes, ¿vale? Ahí la cosa cambia y se invierte, solamente un 20%, de hecho 4 mujeres somos jefas de grupo en el instituto, solo 4, ¿vale? De esas 4, algunas son muy jóvenes, son personas que están con contratos como Lucía, con contratos Ramón y Cajal, y ya son directoras, jefas de su propio grupo, con un proyecto de investigación que se les ha concedido a ellas, lo cual es para aplaudir mucho, porque eso no es nada fácil de conseguir. Y solamente 2 de las 4 somos mujeres mucho más mayores, que hemos llegado ahí pues con mucho más tiempo, nos ha ido costando mucho más llegar, aunque hace ya tiempo que ambas somos jefas de grupo. Es decir, que la situación se repite en todas partes, en cualquier centro de investigación, en cualquier facultad, en cualquier país, da igual en qué disciplina lo mire, esos son los porcentajes reales. En todas partes. Empiezan muchas mujeres los estudios y poco a poco, como decía la tubería agujereada de Isabel, se van perdiendo por el camino, ¿vale? Bien, una pincelada de en qué investigo. Mi investigación está en el ámbito de la biotecnología de alimentos y concretamente en la mejora biotecnológica del proceso de producción del vino. Ahí tenéis un grabado antiguo de unos señores pisando uva para hacer luego vino. Las cosas ahora ya no se hacen así, sino que se hacen de una manera industrializada y mucho más moderna y reproducible, pero hay una cosa que no ha cambiado en la elaboración del vino, que es que el proceso depende de un microorganismo, ¿vale? El proceso depende de una levadura, que es un microorganismo unicelular, muy sencillo, este que tenéis aquí en una imagen al microscopio, que es nuestro objeto de estudio, ¿vale? Este organismo se produce industrialmente para obtener unos inóculos comerciales que luego los bodegueros utilizan para hacer el vino. Y en todos los procesos, tanto cuando se producen estos inóculos como cuando luego el microorganismo está en el mosto de uva para convertirlo en vino, el microorganismo sufre una serie de condiciones adversas que hacen que en ocasiones el proceso no salga bien porque el microorganismo no resiste.
Bien, nuestra investigación está enfocada en caracterizar muy bien el funcionamiento de ese organismo, el funcionamiento a nivel bioquímico y molecular, lo que os decía antes. Nos interesa saber qué rutas metabólicas, qué proteínas, qué mecanismos hacen que la levadura funcione mejor o peor, con la finalidad de poder proponer, en base a esa caracterización, estrategias de mejora del funcionamiento del organismo, ¿vale? Bien, yo sobre mi investigación no os voy a hablar más. Si a alguien luego le interesa, pues que me lo diga, yo cuento cosas. Sigo hablando sobre el trabajo como mujer científica o como persona dedicada a este campo. Como ha dicho Lucía, las que somos o los que somos en general profesores de universidad tenemos una tarea docente importante, grande, y en mi caso también, ¿vale? Además, en mi caso particular, esta parte es muy importante porque a mí la docencia me gusta mucho, mucho, mucho. La investigación también, pero la docencia casi que más. Si me apretáis, casi que más, ¿vale? Entonces yo le pongo muchísimo esfuerzo a esto porque me gusta hacerlo. Supongo que alguien estará pensando que para gustarme tanto, pues mira qué despistada que he puesto la imagen al revés. Bien, no es así, la imagen está al revés porque a mí no me gusta nada aburrirme y en nada de lo que hago, y desde hace tiempo intento hacer una docencia distinta, una docencia con metodologías innovadoras, como por ejemplo la docencia invertida, que es como se llama, la estrategia que yo uso en la facultad y que da muy buenos resultados aunque se pone mucho esfuerzo. A mí me gusta ponerle esfuerzo a la docencia y por eso en mis clases también intento innovar todo lo que puedo, no solo en el laboratorio. Y además hacer otras formas de docencia, no solo la docencia de los estudiantes de grado de biología o de grado de biotecnología, sino que me implico en todo lo que pasa por los alrededores que tiene que ver con docencia. Por ejemplo, pues participo en programas de motivación de estudiantes, en algunas ocasiones con mucho éxito de los estudiantes a los que yo tutelo, que reciben premios y yo me siento súper orgullosa, y también ofreciendo todo tipo de actividades para quien me lo pida, colaborando en docencia para estudiantes de alto rendimiento académico en la universidad, estudiantes de bachillerato me refiero, o ofreciendo talleres para doctorandos de cualquier cosa que en mi laboratorio se haga y que yo les pueda enseñar a quien quiera aprenderlo. Esta labor docente está en el límite, diría yo, entre la docencia y la divulgación, que es mi tercera actividad súper importante en este momento de mi vida, y esta la suelo hacer, la conexión con divulgación, la suelo hacer en el marco de estas tres cosas que remarco aquí porque a día de hoy son muy importantes en mi vida profesional, que son la divulgación a través de la Asociación Sapiencia, que probablemente luego Isabel mencionará también, que es una asociación de divulgación donde hemos tenido la suerte de conocer a esta otra Isabel, que es la que nos ha traído aquí. Es una asociación de divulgación de la ciencia que se ha creado en Sagunto, donde somos algunos de los que estamos aquí, y que intentamos hacer todo lo posible para llevar la ciencia a la sociedad. También a través de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia, y también, en la medida de lo posible, en relación con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que es otra asociación de la que yo también formo parte desde hace años, desde que empecé a tomar conciencia seria de que había que hacer algo en el campo de la divulgación de la ciencia con perspectiva femenina. Bien, hago muchas más cosas que tienen que ver con divulgación, pues ahí os pongo pues, vídeos para responder a preguntas interesantes para la sociedad, como por ejemplo si son saludables los alimentos transgénicos, en iniciativas de la universidad. También he traducido algún libro importante de la biografía de algún científico al castellano a petición de mi universidad. He participado recientemente en un proyecto importante a nivel europeo de divulgación de la ciencia y análisis de cómo se informa a la sociedad de cuestiones científicas, junto con otras personas que están también aquí en la sala, y que ha sido un lujo poder colaborar en ese proyecto, y colaboro también como experta en distintas agencias de evaluación de ámbito regional, como la de Madrid, o nacional, o en la Unión Europea.
Y como os decía, lo de la divulgación cada vez me parece más importante. Hace mucho tiempo que hago cosas de divulgación. Esta es una de las primeras que hice hace ya bastantes años. Por si no me encontráis, estoy aquí. Una de las cosas que me caracteriza es que cambio de color de pelo con mucha frecuencia y eso despista al personal, pero a mí me encanta. ¿Vale? Esta es antigua ya y estas otras que tenéis aquí son muy recientes. Charlas en institutos de secundaria en diciembre, en el 25 de abril, este mes de enero, en el Vicente Andrés Estellés, dentro de ciclos de la universidad como Unisocietat o en otras organizaciones de la ciudad de Valencia para todos los niveles, desde niños pequeños hasta jubilados, que es de lo que más me gusta tener de público. Bien, como os decía, desde hace tiempo me interesa mucho el tema de la divulgación con perspectiva de género y os pongo aquí algunas de las cosas que he hecho últimamente. Hace unos años participé en una cosa muy interesante, aquí está el link por si a alguien le interesa ver un resumen de una mesa redonda sobre mujeres en ciencia en el ámbito de un congreso de bioquímica. O hace unos meses, en septiembre, participé junto con Ana, que también está aquí, en la Noche de las Investigadoras, en Viveros, en el Girls for STEM, que es otro proyecto que está en marcha en este momento, en el que está muy implicada Anabel, que está también por aquí, o en la base de datos de investigadoras de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, en las que se ofrece información de a qué nos dedicamos con la intención de divulgar desde la perspectiva de lo que son las mujeres en la ciencia. Bien, para ir acabando, me gustaría hacer un poco de reflexión sobre esas dificultades o esa situación particular que tenemos las mujeres que nos dedicamos a la ciencia. Bien, mi opinión sobre ese tema, que no soy ni mucho menos una experta en sociología, pero mi opinión es que los problemas que tenemos las mujeres en la ciencia son los que tienen las mujeres en cualquier carrera que tenga una alta exigencia de dedicación al trabajo. Me da igual que estemos hablando de ciencia, que de dirección de empresas o que estemos hablando de política de alto nivel. O sea, cualquier carrera en la que haya que poner mucha carne en el asador del trabajo, tenemos el mismo problema. Y la ciencia es uno de esos casos. Es uno de los casos en los que vamos a estar sometidas a evaluación continuamente. Cualquier paso que vamos a dar tenemos que pasar por una oposición o vamos a tener un tribunal que nos juzga y nos evalúa. Y por tanto, como vamos a estar siempre sometidas a evaluación, tenemos que hacer mucho esfuerzo. Y entonces es cuando aparecen los problemas. ¿Por qué? Pues porque la carrera de obstáculos tiene exactamente los mismos obstáculos de dificultad que pueda tener el colega hombre, pero además de los mismos tiene los invisibles. Tenemos los mismos, la misma dificultad que tiene un hombre para llegar a ser catedráticos la tiene una mujer, la misma, solo que la mujer tiene otra serie de cosas añadidas que no se ven fácilmente. Yo creo que si nos preguntáis a mujeres científicas, la inmensa mayoría de nosotras, diremos que nunca hemos sufrido una discriminación directa por parte de ningún colega hombre. Yo por lo menos lo puedo decir. Yo nunca me he sentido directamente discriminada de alguien que me considere menos por... No, eso es así. Pero hay una serie de obstáculos que no son visibles, pero están, ¿vale? Y que están es indiscutible. No sabemos qué son ni por qué están ahí, pero que están es indiscutible. Estas gráficas que estáis viendo ahí son las que ha hecho referencia antes Isabel cuando os ha explicado lo de la tubería con agujeros, ¿vale? Es una forma de mostrar lo mismo, pero en mi opinión más llamativa. Le agradezco que la haya quitado ella para que la pueda dejar yo, porque ella la había puesto también, ¿vale? Son unas gráficas, esto es en el Mujeres Científicas en la Universidad y esto es Mujeres Científicas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la otra gran entidad de investigación de este país. Ahí las investigadoras no tienen que dar clase, no tienen labor docente, y los investigadores tampoco, pero son investigadores e investigadoras igual que nosotros. Bien, ¿qué muestran estas gráficas? Arriba en rojo las mujeres, abajo en rosita, arriba en azul los hombres, abajo en verde. Pues empezamos la carrera estudiando más mujeres en los dos casos. Al principio nos mantenemos bien, pero a partir de un momento empieza a bajar y esto se invierte. Y al nivel de catedráticas llegamos el 20%, al nivel de profesoras de investigación, que es el nivel más alto del CSIC, llega el 20%. ¿Vale?
No sé si aquí tenemos wifi, creo que no valdrá la pena, pero os animo que busquéis los usuarios de Twitter, y si no lo podéis encontrar también buscando en internet, datos tijera de 2008 a 2018. Hoy en Twitter ha circulado una información de este tipo muy chula, porque es un estudio hecho por el CSIC entre 2008 y 2018, y alguien se ha ocupado de coger los datos del CSIC y montar una tijera de estas animada que va viendo cómo evoluciona la tijera entre 2008 y 2018. Y es deprimente, porque empeora, clarísimamente empeora. Este cruce que antes se producía en posiciones de la mujer más avanzadas va retrasándose, cada vez abandonan antes, en el periodo 2008-2018. Y eso es debido a que hay problemas, los que sean, pero problemas, ¿vale? Bien, en el caso de la universidad, la dificultad de la carrera está clara. Ahí tenéis esa pirámide que odiamos muchos porque las dimensiones, no sé quién las ha pintado, pero tenemos muchas tareas que hacer, muchas faenas distintas que hacer. Se supone que nuestra principal tarea es la investigación y la docencia bastante equilibradas. Aquí yo diría que han pintado un poquito más la investigación, pero desde luego en la universidad no me lo creo yo. Y luego gestión y transferencia allí pequeñitas. Bueno, gestión yo la pondría bien grande, ¿vale? O sea, mucha complicación, muchas cosas que hacer que hacen una carrera exigente, ¿vale? Os voy a poner al final una gráfica que no me había animado a enseñar nunca hasta este año, pero este año estoy haciendo muchas cosas de mujer en ciencia y me he animado a enseñarla. Esa gráfica que veis ahí es de mi propio currículum. Es una representación en una escala temporal de años, desde mi comienzo como investigadora hasta la actualidad, y se representa el número de publicaciones cada año. ¿Veis un estupendo hueco ahí, verdad? ¿Sabéis lo que es ese hueco? Mi hija estupenda, que ahora ya tiene 25 años, ¿vale? No solo mi hija estupenda, también mi vuelta de estancia postdoctoral, ganar al mismo tiempo que tenía mi hija mi primera plaza fija ya de profesora, con un montón de horas de docencia de golpe, por primera vez, todo a la vez, claro, porque tenía 32 años. Hay que hacer las cosas. Bueno, pues ese es mi hueco, y bienvenido el hueco, porque no me arrepiento para nada, pero eso existe, ¿vale? Eso existe, y seguramente si esa gráfica la enseñaran muchos colegas hombres no tendrían ese hueco, ¿vale? Bien, ¿qué ha de cambiar? Yo creo que han de cambiar los referentes. Antes os ha enseñado Isabel mujeres científicas famosas, respetabilísimas, por supuesto que sí, pero yo creo que las chicas jóvenes de hoy tienen que tener otros referentes, no pueden tener de referentes estos, tienen que tener referentes como estos, o como estas que estamos por aquí. Es decir, que las chicas vean que no hay que morir de cáncer por haber trabajado sin protección, que no hay que ser la científica olvidada que no pasó al Nobel porque también murió joven. No, que se puede ser científica, madre, pasártelo bien, ser fallera, como decía, yo también soy fallera, me encantan los deportes y voy al baloncesto todo lo que puedo, y paseo, y corrijo exámenes a las 12 de la noche, y hago lo que haga que hacer, ¿vale? No superwoman, no, mujeres normales y corrientes que, como me dicen a mí siempre en los institutos, señora, es que usted no parece una científica. Eso me lo dicen las niñas. ¿Por qué? Uy, es que lleva usted las uñas pintadas. Pues sí, se puede ser un poco pija si uno quiere, o friki. No pasa nada, se puede. Entonces yo creo que las niñas necesitan referentes modernos. Y que si empiezan a tener referentes modernos, sin dramatizar la situación, pero siendo conscientes de los problemas, pues que a lo mejor ellas algún día quieren ser científicas.